Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Estamos otra vez, por la gracia de Dios, reunidos para tener un tiempo de oír la palabra de Dios. Estamos en la Semana Santa del 2020 y aunque esto nos parezca increíble, no vamos a poder congregarnos estos días que generalmente tenemos reuniones especiales. Sin embargo, Dios nos está dando muchas oportunidades diferentes a las que hasta el momento hemos experimentado y seguramente está tratando con nosotros para que nuestras vidas sean distintas al final. Las cosas que van a cambiar, naturalmente, muchas cosas van a cambiar, luego que pasemos este tiempo difícil. Sin embargo, hay algo que no va a cambiar nunca, y es el mensaje de salvación en el Señor Jesucristo. Nosotros queremos hablar en estos días acerca de justamente los hechos que ocurren en la última semana en que el Señor Jesucristo está aquí en la tierra, pero muy especialmente desde la cruz en adelante, muy especialmente. Solamente decir algunas cositas acerca de la Semana Santa, ahora, acerca del día de la muerte del Señor Jesucristo. Hay muchos pensamientos en cuanto a esto, pero creo que podrían encontrar buen material en la obra misionera llamada de Medianoche. Hay un maestro llamado Freddy Winkler, que él tiene un buen material que fue publicado ya hace unos años en la obra misionera y que si alguno de ustedes quisiera tenerlo, probablemente lo encuentren allí. También la misma obra misionera llamada Medianoche va a presentar en estos días, ya lo está presentando, un material del maestro Héctor Leites, donde enseña acerca de los días, las cosas que ocurren en cada día de esta semana, y seguramente es un buen material y un punto de vista distinto, tal vez en algún aspecto que usted quisiera escuchar. Yo solamente voy a decir lo siguiente. Es imposible que el Señor Jesucristo haya muerto un viernes. Porque, bueno, tenemos la confianza de la resurrección en el día domingo. El día domingo comenzaba a las 6 de la tarde del día sábado para los judíos. Y de allí tenemos que contar, sin contar el domingo, 3 días y 3 noches. Así que debemos ir hacia atrás. Algunos podrían llegar a contar el día sábado en la noche también. Tal vez no sería un problema. Lo que sí es cierto, el viernes es imposible. No podemos contar 3 días y 3 noches si él hubiese muerto el viernes a las 3 de la tarde. Así que hay buen material. Ustedes pueden ubicar, pueden encontrar y a la vez tienen que sacar sus propias conclusiones acerca de esto. Hay buenas direcciones, buenas guías en la Escritura que podemos llegar a tener claro de qué se trata. Una de las cosas que podemos aprender de esta última semana de Jesús, que es, sin lugar a dudas, la muerte más trascendente de todos los tiempos. No podríamos jamás comparar la muerte de otro ser humano con la muerte por los fines, por los propósitos que tuvo la muerte del Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros contamos desde el mismo tiempo de que el hombre cae en pecado, podríamos decir que el hombre, al caer en pecado, comienza a ser responsable de cada uno de sus hechos. Al ser responsable de esto, cada hombre se ha vuelto en alguna medida egoísta, ambicioso, inmoral, y cualquier práctica, cualquiera sea ella, que abandona el amor al prójimo, alimenta el amor propio, el amor a uno mismo. Así que la injusticia entra en la humanidad, desde aquel tiempo en que el primer hombre cae en pecado. Cada acción mala es una pequeña muestra de la corrupción que hay en el hombre desde su propio nacimiento. Al tiempo, a su momento, a su tiempo, el hombre va a tener la oportunidad para desarrollar lo que naturalmente está en él, que es el pecado. Pero tendríamos que preguntarnos por qué es tan trascendente la muerte del Señor Jesucristo. Y la respuesta tenemos que verla en la Escritura, y la pregunta es, ¿cómo la ve Dios? ¿Cómo la muestra Dios? Porque en definitiva va a ser eso lo que
nos va a dar certeza de que esta fue una muerte muy peculiar, la trascendente de todos los tiempos. Vamos a orar y vamos a ver algunas cositas entonces acerca de esto. Nuestro Padre, te pedimos a ti, en el nombre del Señor Jesús, que nuestro corazón, nuestra alma pueda tener una disposición a escuchar tu palabra, y oro que si hay personas que no conocen a Jesús como Salvador, la muerte del Señor les lleve a esa convicción profunda de pecado verdadera para conocerte, para entregar sus vidas a ti. Oramos a ti en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Vamos a mirar entonces el primer punto que encontramos aquí. ¿Por qué es tan trascendente? La Escritura muestra esto, que es escritural que la muerte de Cristo fue injusta, totalmente injusta. Nosotros podemos recurrir a la Escritura rápidamente en Mateo capítulo 26, y el versículo 59. Dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Esto era bien cínico, porque si alguien pudiera defender la vida del Señor Jesucristo, serían estas personas. Sin embargo, fueron ellos los que cometieron la grave injusticia de llevarle a la muerte. ¿Qué buscaban? Personas que dieron un falso testimonio. Pero miren el versículo 60, el siguiente versículo. Dice, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Esto es una pequeña perla para estas personas, en la vida de estas personas extremadamente corruptas en su religiosidad, que primero no veían en el Señor Jesucristo el Mesías, el Salvador, pero además hicieron todo lo posible para que Él fuese a la muerte. Eran personas bien malas en su corazón. Vamos a avanzar un poquito en el mismo capítulo, versículos 65 y 66, dice así, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? En esta sección de la Escritura ya le encontramos a un Señor Jesucristo que está pronto a ser condenado. El juicio de estos hombres malvados ya estaba echado y le acusaron terriblemente de blasfemia. Rápidamente se unieron y dijeron, este es un reo de muerte. Es alguien que debe ser apresado, un malhechor, y que merece la muerte. En el capítulo 27 y el versículo 1, dice, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y el siguiente versículo habla claramente, ya le llevan como un reo a Poncio Pilato. Este versículo, otra vez en su contexto, muestra que los hombres no se detuvieron para llevar su maldad adelante. Y esto ocurría en el preciso momento en que celebraban la semana, las fiestas de la Pascua en la nación de Israel. En Lucas capítulo 23, versículo 15, dice así, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí
nada digno de muerte ha hecho este hombre. No podían enjuiciarle por nada, no había ninguna razón para que llevaran a la muerte a Jesús. El versículo 22, él les dijo por tercera vez, pues ¿qué mal ha hecho éste? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Bueno, no encontraban ninguna justificación para que la muerte llegara al Señor Jesucristo. ¿Fue injusta? Sí, escrituralmente lo estamos notando. Es injusta. En el libro de los Hechos, capítulo 3, versículos 14 y 15, Pedro hace una gran acusación en contra de aquellos que estaban escuchándole. Eran judíos. Versículos 14 y 15. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Cuando hay una acusación contra alguien, procede de Pedro, inspirado por Dios, surge de Dios la acusación a estos hombres: ustedes mataron a alguien injustamente. Es una acusación. Son culpables de la muerte del Señor Jesucristo. Estos breves versículos nos indican con toda claridad: la muerte de Jesús fue una muerte injusta. Pero además, encontramos esto en la Biblia. Es escritural que era inevitable. Inevitable. Y si tuviéramos que juntar estas dos cosas, con la muerte injusta y lo inevitable, necesitamos hablar de la soberanía de Dios respecto a estos hechos, cosas que no logramos entender totalmente. En Isaías 53, ustedes reconocerán ese tremendo pasaje de la Escritura, donde se habla allí en profecía las cosas que iban a ocurrirle al Mesías. Entonces, no podríamos pensar de ninguna manera que esta muerte podría ser inevitable. El mismo Señor Jesucristo mencionó en un momento, ¿sí?, iré a la muerte por causa de una persona, pero ¡ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado! Que por supuesto está hablando, lo saben bien, de Judas. ¿Se podía evitar la muerte del Señor Jesucristo? ¿Se podía detener la profecía? ¿Se podía esquivar en la profecía a la persona del Señor Jesucristo? Él era la persona elegida. Él es el Hijo de Dios. Él es el Mesías que vino a sacrificarse por nosotros. Algunos pasajes de la Escritura en Mateo 16. Mateo capítulo 16. El versículo 21, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Es escritural, era inevitable. ¿Por qué? Porque era necesario que él fuese a Jerusalén en el momento apropiado. Un poquito más adelante, en el capítulo 17, versículos 22 y 23, él vuelve a repetir algunas cosas. Versículo 22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Otra mención muy clara de que la profecía iba a ser cumplida, de que era inevitable la muerte del Señor Jesucristo. En el capítulo 20, versículo 17. Otra vez, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas,
y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Inevitable, otra vez, inevitable. El Señor Jesucristo voluntariamente se estaba sometiendo a los escritos, a las profecías de la necesidad de la muerte del Mesías. Por lo que Él lo declara con total claridad y franqueza a sus discípulos. En el capítulo 26 de Mateo, 26, versículos 52 al 56. Este es Pedro tratando de defender al Señor Jesucristo. Y dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. ¿Nos damos cuenta, hermanos? El Señor Jesucristo no escondió aquello que iba a pasar. Y era el cumplimiento profético de su muerte. Por lo tanto, no se podía evitar la muerte del Señor Jesucristo. Qué particular que es la muerte del Señor, qué trascendente que es en la historia. Y una cosa más que podemos mirar en la Escritura. Es escritural que sería el único medio para el perdón de los pecados. La muerte del Señor Jesucristo no solamente fue injusta porque los hombres pusieron su mano, no solamente era inevitable porque Dios estaba obrando cumpliendo las Escrituras, sino que también era la única posibilidad que el hombre tendría y tiene para ser salvo, la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Otra vez podemos citar Isaías 53. Es una muestra perfecta, léanlo, del perdón de Dios. Cuando menciona tantas veces lo que Él hizo por nosotros, fue por nosotros, y menciona a nosotros, y fuimos nosotros que nos descarriamos, y fuimos nosotros los que hicimos tal cosa, y Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Por qué? Porque era la única posibilidad de salvación que íbamos a tener. En Mateo capítulo 26, versículos 26 al 28, miren cómo dice aquí. Y mientras comían, esto es lo que conocemos como la última cena, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Así que, queridos, este pasaje extremadamente claro de la Biblia nos dice que el perdón solo podía venir a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Es por esto que lo vemos de esta forma tan particular, porque para nosotros en la historia nos dice que pasó hace muchos siglos, pero es tan vigente a través de toda la historia como lo es para nosotros hoy. El Señor Jesucristo, el único medio para el perdón de tus pecados. Tal vez alguien que esté escuchando va a decir, bueno, pero yo no hice nada. ¿Qué hice yo contra Jesús? Yo no viví en aquel tiempo, yo no estaba allí. Y esto es cierto. Pero el problema es que nació pecador. Y eso mismo ya le hace o le da a usted la necesidad de un Salvador.
y este solamente es el Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 5, el libro de la carta a los Romanos, capítulo 5, versículos 8 al 10, dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él, por Jesús, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Este precioso mensaje de Semana Santa, la muerte del Señor Jesucristo, es algo real, fue real, tuvo propósitos, no fue porque sí nomás, fue al tiempo de Dios, a manos de injustos hombres, a manos del plan de Dios desde la eternidad pasada, pero con el propósito perfecto del perdón eterno para su alma, usted que no tiene al Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, y lo dice el Señor Jesucristo con total claridad. Y confío que usted me va a escuchar y me va a atender. Dijo el Señor Jesucristo que la necesidad mayor del hombre está en su alma. Y Él dijo, ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo pero pierde su alma? El mismo que dijo estas palabras tan ciertas, de que no sirve para nada ganar todo el mundo y perder el alma. Él dijo, si usted quiere ser salvo, esta es la solución. Arrepentíos y creed al Evangelio. Cristo Jesús es el único Salvador. Y en esta Semana Santa queremos presentárselo de esta manera. Confíe en el Señor Jesucristo. Él va a traer a su corazón, a su alma, la paz que usted no tiene, el descanso que usted no tiene. Cristo viene a ofrecerlo en el perdón de los pecados. Arrepiéntase, crea al Evangelio, crea al Señor Jesucristo.